Bienvenidos. Bienvenidas. Tomen tracción. Estamos de vuelta listos para entrarle con la doble tracción a las elecciones por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante solo FEUR, porque el programa no es tan largo para repetir ese nombre tan largo tantas veces. Estamos aquí con Priscila Acuña Chávez. Ella es estudiante de Derecho y es la candidata a la presidencia del directorio FEUR por parte del partido Alternativa, quien es el partido que en estos momentos pues ocupa tanto el directorio federativo como los dos puestos de representación estudiantil en el Consejo Universitario. Priscila, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por el espacio. Aquí estoy muy bien y agradecida por esta oportunidad de compartirles nuestra propuesta. Perfecto, gracias a ustedes. Empecemos con este examen. Por lo primero, un asocie. Yo le voy a tirar a usted elementos, personajes que componen nuestra vida universitaria y usted me va a decir lo que usted y su partido asocian con estos elementos. Número 1, Henning Jensen Pennington. Ausencia, trabajo al exterior de la universidad y un no acompañamiento a la comunidad estudiantil. Ok, el último rector de la UCR, antes del rector de transición, ¿verdad? Ana Catalina Chávez. Presidenta de la FEUR, lideresa estudiantil y ha posicionado distintas agendas dentro y fuera de la universidad. Okay. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Rector actual de la Universidad de Costa Rica, entró en este último periodo electoral y lleva como un par de meses de gestión. Ok, Juncos. Los Juegos Universitarios, Juegos Deportivos Universitarios, la universidad ha participado en varios de estos espacios. Okay. Los Juegos Universitarios Costarricenses. Ajá. El CEP. Es el Sistema de Estudios de Posgrado. Uh-huh. ¿Asocia algo con ellos y ellas? Sí, hay una necesidad de trabajar sobre todo con el tema de las becas, ¿verdad? Que tienen esta población, porque, el sistema de posgrados en realidad tiene un costo mayor en la universidad. Ok. Renace. Eso no lo ubico, desconozco si es como un programa estudiantil o un programa universitario. Ok, no se preocupe, a veces hay que dejar en blanco en un examen, usted lo sabe, yo lo sé. O batear. Renace es el programa de Alcohólicos Anónimos que da la universidad tanto para personas funcionarias como estudiantes. CSE, Consejo Superior Estudiantil. Sí, el Consejo Superior Estudiantil es el órgano de representación donde se reúnen las asociaciones estudiantiles y plantean ya sea reformas parciales al estatuto, se discuten temas como la distribución del presupuesto y también hay posicionamientos políticos sobre cuál va a ser la postura del movimiento estudiantil, ya sea en coyunturas universitarias o nacionales. Okay. Comisión Instructora Institucional. La comisión instructora me parece que se encarga de dar recomendaciones a la administración sobre distintos temas. No estoy muy segura. Ok, la Comisión Instructora Institucional es el único órgano de la universidad que tramita las denuncias disciplinarias entre estudiantes, entre docentes. Las únicas que no ve son las denuncias de hostigamiento sexual, que esas las ve la otra comisión especializada. Ajá. Pero, por ejemplo, acoso laboral, de tipo laboral, ¿verdad? Más allá de hostigamiento, lo ve la comisión instructora, abusos de poder en una clase, etcétera. Comisiones institucionales en general, ¿qué asocian con eso? Necesidad de representación estudiantil, una participación activa y volver a posicionar las agendas estudiantiles dentro de estos espacios, ya que la FEUR cuenta con una voz dentro de las mismas, pero muchas veces no se ha utilizado. Okay. Recinto de Golfito. La sede del sur, que ahora tenemos una sede y no un recinto, eso es súper importante. Ok, muy bien. Sedes regionales en general. Necesidad de una distribución de presupuesto, mejora de sus condiciones, trabajar el tema de interinazgo y cupos y acción social y regionalización. Comisión de enlace.
necesidad de 5 representaciones estudiantiles dentro de ese espacio, la defensa de un presupuesto constitucional y creciente, y una constante presión para que se respeten las garantías constitucionales. Ok. La comisión de enlace es la comisión donde se negocia el Fondo Especial el para la Educación presupuesto. Superior cada año, donde hasta el año pasado fue que representación estudiantil en general de las universidades públicas tuvo un espacio ahí, ¿verdad? Que en ese momento quien ocupó la Noel representación Cruz fue de la la UNA. Mediación virtual. Necesidad de garantizar acceso para todas las personas. En este sentido me refiero tanto a atender y continuar atendiendo la brecha digital, pero también a garantizar que sea un espacio accesible para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad visual u otras discapacidades. Muy bien, pasamos a la segunda parte de este examen, que es un falso y verdadero. Yo le doy algunas afirmaciones y usted me dice si para ustedes, en alternativa, son falsas o son verdaderas. Ok. La evaluación docente debería ser obligatoria para todas las unidades académicas. ¿Falso o verdadero? Verdadero, de hecho creamos una propuesta en ese sentido. Ok. ¿Cuál es? Porque 30% de las unidades no hacen evaluación según el Centro de Evaluación Académica. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nuestra propuesta, de hecho, va en justamente hacer una modificación al reglamento para que el SEA tenga la posibilidad de que, bueno, más bien cada unidad académica tenga la obligatoriedad de aplicar estos procesos y además generar un mecanismo para que sea de conocimiento de la comunidad universitaria los resultados de estas evaluaciones. De acuerdo. Los grafitis que se hicieron durante la última toma del edificio de Ciencias Sociales son vandalismo y sus responsables debieron ser sancionados. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? En realidad, porque, bueno, desde Alternativa consideramos que el espacio de las tomas fue una medida de presión legítima y que fue una forma de exigir a la universidad agendas que no se estaban trabajando y que eran importantes para la comunidad estudiantil. Además, fue un espacio de expresión artística que justamente representaba o retrataba los sentires de la comunidad estudiantil. De acuerdo. El personal de orientación de la Oficina de Orientación está capacitado en materia de prevención del suicidio. ¿Falso o verdadero? Yo diría que es verdadero con un asterisco, porque creo que hay que seguir mejorando. No diría que no tienen ninguna preparación, pero creo que sí es importante seguir capacitándonos, tanto la Oficina de Orientación como el personal docente y administrativo, no para atender las situaciones porque es complejo, creo que no. Una cuestión como los primeros auxilios psicológicos no debería darlo cualquier persona, pero sí hay como un tema de contención que tiene que, en general, la comunidad universitaria estar capacitada para atenderlo. Okay. Bueno, es falso, porque nosotros pedimos la lista de capacitaciones que ha tenido el personal y a 2018, 55% del personal no tenía ninguna capacitación en suicidio. Más allá de la formación básica, que no es una formación en suicidio, ¿verdad? Y la otra mitad de la oficina tenía una capacitación y eso llámese que fueron a un conversatorio sobre suicidio, a un foro, etc. La UCR debe aumentar sus ingresos por la vía del vínculo externo remunerado. ¿Falso o verdadero? Bueno, en este caso voy a decir que es falso y primero voy a decir como que efectivamente la universidad tiene ingresos por medio de los vínculos remunerados con el sector externo, pero incluso la Constitución Política dice que este tipo de financiamientos no pueden sustituir el financiamiento que tiene la universidad por parte del gobierno o del Estado. Entonces, en ese sentido, afirmar que esto es verdadero me parece preocupante porque puede dar pie también como a caminar hacia una privatización de la universidad o hacer una justificación de, bueno, como la universidad puede financiarse como estos nuevos presupuestos o con estos presupuestos de vínculo externo, entonces podemos seguir decreciendo el financiamiento que viene del FES, ¿verdad? El Fondo Especial para la Educación Superior. Entonces, sí, es importante como tener estos vínculos externos, sobre todo porque además implican una articulación interinstitucional de los servicios que la Universidad de Costa Rica puede brindarle a otras instituciones públicas. Pero bajo ninguna circunstancia este financiamiento puede venir a sustituir el que viene del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Ok, todo claro. 5. Sí. Todas las carreras de la UCR deberían estar acreditadas ante el SINAES. ¿Falso o verdadero? Bueno, en realidad, viniendo también como de mi facultad y estando presente un poco en la discusión que se tuvo en la Asamblea de Facultad respecto a la acreditación, porque
De hecho, bueno, la Facultad de Derecho no está acreditada, al menos en FASIO, en SINAE, sino que tiene una acreditación internacional. Yo no lo plantearía como un verdadero, creo que hay que analizar las situaciones digamos, en las que cada unidad académica apuesta o a qué tipo de acreditaciones le benefician más a su comunidad estudiantil. Entonces, sí diría que es importante como tener una acreditación, me parece bien que sea con el SINAE, pero no afirmaría que todas tienen la obligación de tenerla con este ente. La rectoría debería denunciar de nuevo la convención colectiva este año para modificar excesos y brechas que quedaron pendientes de la última modificación en 2018. ¿Falso o verdadero? Bueno, primero voy a hacer como algunas aclaraciones y después contesto. Entonces, lo primero es que, bueno, hay que partir de que es una realidad que en la Universidad de Costa Rica hay inequidades salariales que tienen que ser atendidas. Para esto creo que hay precedentes importantes. Uno de ellos fue que, bueno, la actual presidenta de la Federación Catalina impulsó y presionó para que este año las rectorías se comprometieran justamente a atender esta situación, y eso ya es un compromiso en firme asumido por CONARE. En ese sentido, de alternativa también tenemos una propuesta que se llama Por una universidad más equitativa, que justamente viene a darle seguimiento a este compromiso a la rectoría desde el Consejo Universitario y proponer las modificaciones a esa reforma salarial. Teniendo esto claro y también entendiendo que los derechos laborales de las personas empleadas de la universidad, tanto docentes como administrativas, y que además podrían estar o no suscritas al sindicato, esos derechos laborales deben respetarse sí o sí, porque son garantías también constitucionales. Entonces, desde Alternativa creemos en el respeto a los derechos humanos, y parte de los derechos humanos también están los derechos laborales. Entonces, ya teniendo claridad en esos temas, yo creo que la vía es esto, digamos, apelar por una reforma salarial que además atienda el tema del interinazgo, porque bueno, tenemos algunos docentes o en general en funcionarios de la universidad que sí están recibiendo salarios altos, pero no son todo el porcentaje. En realidad, la gran mayoría de personas que trabajan en la universidad están con salarios que no son suficientes. Entonces creo que sí hay que trabajar en ese sentido para tener una equidad en la distribución del presupuesto. Pero entonces, ¿sí hay que denunciar la convención colectiva o no? Yo tal vez, porque en realidad no lo tengo claro y no quiero dar una respuesta irresponsable, entonces preguntaría como qué implica la denuncia justamente, porque, o sea, no lo tengo claro, no sé si en lugar de una denuncia se podría hacer una renegociación, por ejemplo. Bueno, es que la denuncia, un proceso más. La denuncia es el término técnico para justamente abrirla Ay, a negociación. O sea, tiene que venir de alguna de las dos partes, ¿verdad? Ok. Entonces, en tal ese vez sentido, sí saquemos el término tal vez problemático, que tal vez Ajá. puede confundir a otras personas. ¿Usted está de acuerdo en que hay que renegociar la convención colectiva? Claro, siempre y cuando se respeten y garanticen los derechos laborales de las personas y se garantice una redistribución del presupuesto para asegurar equidad salarial, estoy de acuerdo. ¿Ok? El porcentaje de la anualidad debería ser más alto al inicio de una carrera universitaria y disminuir conforme se avanza en esa carrera universitaria. ¿Falso o verdadero? Bueno, como decía, la anualidad debe ser debe ser un crecimiento progresivo que permita que los salarios se adapten al costo de vida, que va aumentando conforme avanza la inflación y conforme tenemos nuevos impuestos y otras cosas. Entonces, en ese sentido debe ser así, pero sí debe tener no debe permitir que haya anualidades que aumenten exorbitantemente los salarios de forma que se vuelvan a generar inequidades. Sí, Yo pero por no estudio ejemplo, la economía, así que anualidad, desconozco los tecnicismos como que implica, como ese tema de decrecer la anualidad conforme se avanza en la carrera. Realmente desconozco si eso tiene una implicación positiva o negativa en los términos que ya planteé para los salarios. o sea, la anualidad ahorita es fija. Okay. Es un porcentaje de 1.94 para puestos profesionales y 2.54 en puestos no profesionales. Algunos han planteado de que si la anualidad es para adecuar los salarios de la UCR, que tienden a ser bajos al principio, que entonces ese porcentaje debería iniciar en tal monto y conforme la persona va mejorando su salario producto de su carrera universitaria, que se baje. O sea, una anualidad escalonada. Ok, entiendo. No, eso me parece muy bien, porque en realidad profesores que avanzan en el régimen académico, profesoras,
ya tienden a tener como un mejor salario, así que me parece coherente que tengan una anualidad como menor, y eso sí me parece que es como lo más equitativo. Ok. La normativa de la UCR debería prohibir relaciones románticas entre estudiantes y docentes. ¿Falso o verdadero? Sí, o sea, yo diría, bueno, primero hay que partir de que si hay una relación de poder o entre la persona profesora, o sea, como si es de su unidad académica y un estudiante, efectivamente hay problemas porque hay una relación de poder y puede implicar como presión sobre la estudiante o el estudiante que está sujeto a esta relación. Yo creo que tampoco la normativa puede regular como aspectos privados de la, digamos, de la vida de las personas, como no podría limitar o prohibir como que alguna persona estudiante de una carrera después tenga una relación como afectiva con un docente que tal vez no está en su unidad académica. Sin embargo, yo sí considero, y desde la alternativa consideramos que es importante que este tipo de relaciones no pasen dentro de una misma unidad académica o en situaciones donde pueda implicar una relación de poder. Realmente no sé si la universidad tiene la competencia como para prohibir Otras ese tipo de organizaciones, relaciones. otras organizaciones lo hacen, ¿verdad? O sea, en el sector privado hay organizaciones que tienen dentro de su normativa que no se puede, digamos, no se puede tener relaciones con las personas, entre colaboradores. La UCR podría optar también por tenerlo. Sí, yo creo que habría que analizarlo. Yo realmente ahorita no podría dar como una respuesta, creo que hay que analizar bastantes variables. Okay. La UCR tiene registro de la cantidad de madres y padres estudiantes en su población universitaria. ¿Falso o verdadero? Falso. La universidad lastimosamente trabaja como no a la vanguardia de estos temas, no hace un diagnóstico de la población madre y padre que tiene o de otras poblaciones como más vulnerabilizadas. O sea, como que provienen de sectores vulnerabilizados también, más bien. Entonces, no trabaja en ese sentido, sino que más bien trabaja como en que si se presenta un problema, digamos, con la población madre y padre, pues se va resolviendo, pero no existe una identificación de toda la población que es padre y madre dentro de la universidad, a pesar de que sí existen algunas medidas o acciones afirmativas al respecto. Pasamos a la parte 3, respuesta breve. ¿Cuáles son los dos principales fallos que usted corregirá y los dos principales aciertos que mantendrá o mejorará de la administración Jensen Pennington? Ok, bueno, de los principales fallos, creo que hay que volver a fortalecer el sistema de becas. Creo que la inversión universitaria se enfocó a ir más al sector de investigación, que no está mal y que también hay que mantenerlo, pero el sistema de becas es fundamental para garantizar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. En otro sentido, creo que hay que tener una postura más contundente respecto a la defensa del presupuesto de la universidad y también una posición presente, digamos, la universidad tiene que estar presente en las discusiones nacionales que afectan a la universidad, pero también al resto de institucionalidad pública. Respecto a los aciertos, más bien, bueno, no, sin afán de que suene contradictorio, creo que es importante seguir gestionando proyectos de investigación, siempre que esto no implique como dejar de lado el garantizar el presupuesto para becas y otros proyectos que benefician a la comunidad estudiantil. Y creo que también hay que trabajar, que fue algo que el rector Henning Jensen sí trabajó, y es el posicionar a la universidad a nivel internacional. Creo que en temas de ranking universitario sí hubo como una mejora y creo que eso hay que continuarlo. Ok, sobre lo primero que dijo, necesito problematizarle un poco, porque usted mencionó que la inversión en becas no se dio de la manera... No que no se dio, pero que debe fortalecerse. Por eso, porque fue un fallo de la administración, pero durante la administración Jensen Pennington más bien fue cuando se dio la reforma al sistema de becas y eso aumentó la cantidad de inversión en más de un 100%. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente usted con que eso fue un fallo? Ahora, para ser precisos, la reforma emana del Consejo Universitario. El rector no estuvo en la votación cuando se votó. El rector planteó de que él cuando yo le entrevisté al respecto sobre por qué no estuvo, bueno, en ese caso tenía una justificación de que tenía que ir a una grabación o algo así, tiene que haber un representante de rectoría,
y dijo que él nunca estuvo en contra de la reforma, sino que le parecía que se estaba quedando corta en otros aspectos y que esa era la reticencia de él. Pero eso nada más lo digo para que quede el contexto con precisión, ¿verdad? De cómo fue que se dieron las cosas, porque la inversión sí aumentó durante la administración Jensen Pennington a raíz de una reforma desde el Consejo Universitario, que es desde donde se puede hacer, ¿verdad? Esa reforma, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene algo que aclarar acerca de lo que usted dijo o si estamos de acuerdo con ese panorama tal cual. Sí, creo que tal vez lo que aportaría es como, o sea, en realidad va en la línea en que vos decís, como, bueno, Henning dentro del Consejo Universitario en realidad nunca estuvo, y creo que si tuviera que decir otro fallo, aparte de los que ya dije, podría decir ese, como él no estuvo presente, y eso fue algo como que se destacó en varias ocasiones. En ese sentido, efectivamente hubieron mejoras en el sistema de becas, pero creo que todavía hay agendas pendientes. Creo que el tema de los 3 tiempos de comida, por ejemplo, todavía no es una realidad, y es algo que la comunidad estudiantil y las representaciones estudiantiles dentro de ese espacio han estado promoviendo desde hace años, y todavía no se ha logrado. Entonces, no niego que haya habido una mejora en el sistema de becas, y no se esperaría menos de una universidad, sino probablemente estaríamos con un ingreso, o digamos, de la población becada a la universidad mucho menor al que tenemos en este momento. Sin embargo, creo que sí puede trabajarse y fortalecerse en otros aspectos del sistema. Ok. ¿Cuáles son los 2 principales fallos que usted corregirá y 2 principales aciertos que mantendrá o mejorará de la administración actual de Alternativa, del directorio federativo? Ok. Bueno, creo que en términos de comunicación es uno de los temas que yo mejoraría. Creo que hay que mantener una comunicación más constante con la comunidad estudiantil y crear nuevos espacios. Por ejemplo, bueno, nosotros llevamos una propuesta que es también crear canales como, por ejemplo, el canal de Telegram como el que tiene la Universidad de Costa Rica para estudiantes, donde se pueda justamente enviar la información, porque muchas veces a la federación llega invitaciones de actividades o se publica información importante que muchas veces se pierde dentro de las redes sociales, que hay demasiada información. Entonces el canal de Telegram viene como a solucionar esta parte. Además, estamos pensando en implementar cosas como, bueno, más bien estrategias como podcast que nos permitan posicionar otro tipo de temas. Otra acción que mejoraría es que creo que hay que mantener, bueno, y esto no solamente con la administración actual, sino creo que es en general una cuestión del movimiento estudiantil, y hay que mantener las discusiones sobre los proyectos de ley o coyunturas nacionales que nos afectan de forma mucho más premeditada. Tenemos que prepararnos en qué se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y qué nos va a afectar en un futuro. Y pongo, por ejemplo, este proyecto que acaban de presentar, que es una reforma constitucional para poner el equilibrio financiero o las finanzas públicas encima de la autonomía universitaria. Eso es un proyecto que nos ocupa como universidad, y que el movimiento estudiantil tiene que dar esta discusión desde ya, y no esperar a que ya esté en periodo de votación. Entonces, esa de hecho también es otra propuesta que se llama Feuer en las barras, que llevamos desde Alternativa en este momento. Eso creo que serían 2 aspectos por mejorar, o 2 fallos, digamos, que plantearía. Después, 2 aciertos. Creo que, bueno, este directorio ha trabajado de forma muy constante en venir a atender estas brechas o estas desigualdades que hay en la comunidad estudiantil, así que ha dedicado sus esfuerzos a atender inequidades como socioeconómicas o de brecha digital, esto con proyectos como las CompusPeur o el Fondo Solidario, que han sido muy beneficiosos para la comunidad estudiantil. Y otra cosa que destacaría de este directorio es cómo ha administrado su presupuesto, que ha sido una administración como muy eficiente en el uso de sus recursos, ha sido muy transparente, y sus recursos justamente se han destinado a eso, a atender proyectos a la comunidad estudiantil, a comprar activos para el movimiento estudiantil, que también son necesarios y que implican una reducción de gastos a futuro, porque no vamos a tener que estar alquilando después, sino que ya los tenemos. Y sí, creo que eso sería lo que destacaría. Okay. Según datos del Centro de Evaluación Académica, al 2018, 1/3 de los planes de estudio de la universidad no se actualizaban desde hace más de 20 años, a pesar de que el estatuto dice que las unidades tienen que hacerlo aproximadamente cada 5 años. ¿Cuál es una medida concreta que va a tomar Alternativa para cambiar esto sin irrespetar la autonomía de las unidades académicas? Bueno, creo que esto se podría trabajar con las representaciones estudiantiles de las asociaciones, digamos, porque en realidad son quienes conocen mejor el contexto de su unidad académica o sede y recinto,
y son quienes pueden llevar la discusión. Entonces creo que la medida que podríamos implementar desde Alternativa, o bueno, estando ya en el directorio, sería justamente eso. Bueno, ya tenemos pensado tener reuniones mensuales como mínimo con cada representación o consejos de área o IPs y recintos para tener conversaciones importantes y llevar las agendas que necesitamos, y ese podría definitivamente ser uno de los aspectos que podemos plantear dentro del espacio, y claramente apoyar a la representación estudiantil en lo que sea necesario. Okay. Según datos de registro, los horarios nocturnos no han variado de representar cerca de un 20% del total de los horarios por al menos 5 años. ¿Cuál es una medida que va a tomar Alternativa al respecto sin irrespetar la autonomía de las unidades académicas, o si considera que es suficiente ese porcentaje de horarios nocturnos? Yo creo que sí es importante abrir más horarios nocturnos, sobre todo para la población que también trabaja y que sí, que trabaja o que tiene que atender otras situaciones, ya sean como tareas de cuidado, entre otros trabajos que tenga la población estudiantil. En ese sentido, creo que la vía podría ser, bueno, realizar un análisis, digamos, me parece que es la Vicerrectoría de Docencia la que se debería encargar de esto. Me imagino que también debe haber intervención de la Oficina de Administración, bueno, Vicerrectoría de Administración y probablemente de la Rectoría, hacer un análisis de por qué hay un 20% y por qué no se ha aumentado, y teniendo claridad en eso, también de la mano con las representaciones estudiantiles, posicionar dentro de las unidades académicas la necesidad de abrir más cursos para la comunidad estudiantil, o estas más bien las personas estudiantes que requieren de esos horarios nocturnos. Entonces yo lo que creo es que como movimiento estudiantil tenemos que hacer esto una discusión universitaria, tenemos que generar campañas de información y de presión, digamos, como tanto virtuales como presenciales. Bueno, en este caso de la pandemia es un poco más difícil pensar en esas estrategias, pero sí, como posicionar ese tema dentro de la comunidad universitaria. Se pueden también pedir pronunciamientos dentro del Consejo Universitario, si fuera como el caso de la necesidad de... De acuerdo. Entre 2008 y 2015, según datos del Estado-Nación, mientras el FES creció 86%, la matrícula de la UCR creció un 19% y la masa salarial un 80%. Según datos también de CONARE, el FES creció en promedio por año un 8%, la matrícula un 4%. Los proyectos de investigación un 8% y la masa salarial un 10% en promedio por año. Para el Directorio Federativo de Alternativa, estos ritmos de crecimiento, donde matrícula es lo que menos ha estado creciendo, ¿son aceptables o en qué dirección hay que modificarlos? Ok, bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad la matrícula es prioritaria, porque la defensa de las garantías estudiantiles, que son el ingreso, la permanencia y la graduación, es uno de los pilares que tiene que defender el movimiento estudiantil y el directorio de la FEUR. En ese sentido, bueno, como lo comentábamos también antes, lo más necesario en este momento es justamente analizar las inequidades salariales que existen y hacer esta reforma salarial y también una redistribución del presupuesto, porque, bueno, los salarios que tienen actualmente son derechos adquiridos, ¿verdad? También por profesores, entonces es importante como replantear la forma en la que se están trabajando el tema salarial para plantear esta reforma y todas estas medidas que comentaba anteriormente, y así poder garantizar que la redistribución del presupuesto beneficie a la comunidad estudiantil, porque uno de nuestros principios como alternativa es justamente que la inversión universitaria sea orientada al estudiantado. En ese sentido, yo creo que sí tiene que invertirse más en abrir como más cupos para estudiantes, sin embargo, o sea, para nuevos ingresos. Sin embargo, no podemos perder de vista que la universidad también funciona gracias a las y los docentes. O sea, como no podemos pretender abrir más cupos si no tenemos una o un docente impartiendo las clases. Ok. En el pasado, Alternativa ha defendido el 22 por el 22, 22% del presupuesto universitario para las sedes y recintos, porque representan un 22% de la población. ¿Continúan impulsando ustedes esa propuesta? ¿Y cómo van a hacer para cumplirla? Porque a la fecha no se ha logrado cumplir. Claro, bueno, en este momento nosotros respaldamos los esfuerzos que ha hecho Alternativa y el movimiento estudiantil para posicionar un mayor a un presupuesto para las sedes y recintos, que yo creo que está de más discutir porque esto es necesario, porque ya sabemos las dificultades que las sedes y recintos tienen para atender distintas situaciones.
En ese sentido, nosotros sí llevamos una propuesta que se llama como "Y nuestro presupuesto", que es justamente impulsar desde el Consejo Universitario que haya un porcentaje, que bueno, la idea es analizarlo también con la OPLAU y las distintas instancias, como para que sea un porcentaje como real, que funcione como base, es decir, como un piso, no un techo, de la inversión que la universidad tenga que hacer para las sedes y recintos regionales. Entonces, sí respaldamos la propuesta, también llevamos una forma para continuarla, que es esta propuesta que le comento, y bueno, creo que es claro que hay una necesidad de garantizar un mayor presupuesto o una adecuada, bueno, que es todo este tema que hemos discutido hoy, que es una redistribución de cómo está el presupuesto de la universidad en este momento. Pero alternativa de volver a ocupar las sillas en el Consejo Universitario, ¿va a continuar aprobando presupuestos que no asignen el 22% a las sedes? Vamos a continuar presionando para que haya un presupuesto mayor para las sedes y recintos, pero mi pregunta es si van a continuar aprobando presupuestos donde ese 22 por el 22 no está consignado. Bueno, yo creo que primero hay que tener claridad con varias cosas. Uno, que el presupuesto tiene que aprobarse por unanimidad, digamos, en el Consejo Universitario. Entonces, no aprobar un presupuesto por no obtener un 22% para sedes y recintos puede implicar también no aprobar un presupuesto creciente en becas. O sea, como en este momento, sin conocer cuál van a ser los términos en los que se presenta el presupuesto, que en el que nos tocaría en el caso serial del próximo año, no podría decirle que vamos a aprobarlo o no vamos a aprobarlo. Lo que sí puedo decirles es que vamos a tener un compromiso con que haya un presupuesto mayor cada vez para sedes y recintos regionales, porque también, o sea, en este momento desconozco la situación presupuestaria de la universidad y también hay que, bueno, primero tenemos que ver también cuál va a ser la discusión de este año en la comisión de enlace para la negociación del presupuesto. Eso también depende la cantidad de presupuesto que se va a destinar a los distintos sectores de la universidad y poder garantizar el adecuado funcionamiento. Okay. Parte 4, desarrollo. Usted mencionó la importancia de las comisiones institucionales y de aprovechar la representación en esas comisiones que están en, pues básicamente todos los organismos de la UCR, ¿verdad? Vicerrectoría, todas las vicerrectorías tienen un consejo asesor donde hay representación estudiantil, etcétera. En 10 años, esto es un análisis que se hizo de una década hasta 2010, de 2018 para atrás, el directorio federativo, que obviamente incluye otras tendencias más allá de alternativa, se ausentó de hasta el 70% de sesiones de comisiones institucionales que ven becas, docencia, incluso hostigamiento sexual, transporte y más. En el caso de la última administración de alternativa, se dejó sin representación estudiantil la comisión asesora de becas de vicerrectoría estudiantil, según un oficio del vicerrector en ese momento. De marzo a octubre, la federación seguía sin designar un representante estudiantil al órgano y no había habido asistencia de ningún representante desde mayo de 2019. Algo similar pasó con la Comisión de Apoyo Financiero Complementario, donde el directorio no aportó representación en el 75% de las sesiones a octubre del año pasado. Ya de esto, en otro programa sobre rendición de cuentas con Rodrigo, que representa el Consejo Universitario, hablamos de por qué se pudieron haber dado estas cosas. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo va a asegurar su administración que no se repitan cosas similares, verdad? Bueno, en primer lugar, creo que es importante plantear que, bueno, también nosotros llevamos una propuesta que justamente se llama Recuperando Espacios, que es la necesidad de plantear como que haya una voz estudiantil de forma activa, que garantice su participación y que también sea de forma propositiva a estos espacios, tanto institucionales como nacionales, que en realidad la FEUR también tiene espacios de representación a nivel nacional, que muchas veces no son ocupados. Eso es uno de nuestros compromisos. Creo que la estrategia para poder solucionar esto tiene que ser articular más con el movimiento estudiantil en general. O sea, hay muchos estudiantes en asocias y en general en movimiento estudiantil que podrían asumir puestos en estas comisiones institucionales. Sí, en realidad, bueno, eso lo que puede hacerse es pedir como rendimiento, o sea, rendición de cuentas como a lo interno de qué es lo que se está trabajando. Podría establecerse un periodo de ya sea 15 días o un mes y establecer reuniones como para dar seguimiento a qué es lo que se está posicionando dentro de cada comisión. Porque además, si se está en representación de la FEUR, tiene que seguirse las líneas, digamos, de propuestas que también llevamos. Entonces creo que
O sea, creo que ese es el ejercicio más responsable, sacar el tiempo para dar seguimiento a lo que se está trabajando en cada una de las comisiones. Ok. En 2018, una estudiante que formó parte del partido Organizate acusó a un compañero militante de acoso sexual y luego acusó a la agrupación por desatender su acusación. Nosotros cubrimos el caso. En ese momento la representación de Organizate decidió no venir al programa y ese caso se caracterizó por falta de apoyo del movimiento estudiantil, ¿verdad? O sea, por un lado se estaba marchando en la marcha de las mujeres, en el 8M, se estaba hablando de yo le creo, etcétera, etcétera, pero por otro lado esta denuncia quedó en una espiral del silencio. Y fue ese caso hasta después que llegaron las elecciones federativas, donde en el conteo hubo una manifestación ahí, una tensión producto de eso. 2 años después de que eso pasó, ¿qué tiene que decir Alternativa al respecto de ese caso y de cómo se lidiaría ahora con una situación similar? Ok, bueno, no recuerdo con detalle el caso, pero lo que sí puedo decir es que, bueno, Alternativa se rige también dentro de sus principios por el feminismo y eso también implica que nuestra postura política es creerle a la persona que denuncia. Y eso es así, punto. No hay, se pone en cuestionamiento la denuncia, ya sea formal o informal, que está haciendo alguna compañera o algún compañero respecto a un caso de hostigamiento sexual o violencia de género, violencia sexual o de cualquier tipo. En ese sentido, yo creo que el movimiento estudiantil en general tiene mucho que trabajar en respecto a este tema y creo que tienen que ser en varias acciones. Pero puedo hablar en este momento de qué es lo que hemos hecho dentro de Alternativa. Entonces, dentro de Alternativa hemos tomado varias acciones afirmativas al respecto. En primer lugar, tenemos un reglamento de procedimientos sancionatorios que aplica a nuestra militancia, dentro de los cuales está que si una persona se le presenta una denuncia, ya sea formal o informal, sobre violencia sexual, se abre un procedimiento, bueno, a menos que si la persona no decide no apartarse del espacio, digamos, como renunciar a formar parte de Alternativa, tenemos un mecanismo planteado para llevar un procedimiento a lo interno y poder como, digamos, asegurar como la salida de esta persona de forma ordenada. En retrospectiva, ¿usted considera que Alternativa falló en la manera en que reaccionó a la acusación de esta otra compañera del movimiento estudiantil hace 2 años? Bueno, Alternativa, hasta donde me acuerdo, porque yo estuve dentro del partido en ese momento, nosotras acuerpamos a la compañera que estaba denunciando, así que en ese sentido no, o sea, sostengo la postura de acuerpar o sea, de creerle a la persona que estaba denunciando. Okay. Bueno, ahí después le comparto la entrevista con ella, con la persona, porque ella se sintió muy sola, no sintió acompañamiento, porque esa denuncia sucedió, si mal no recuerdo, como en marzo. La denuncia a lo interno de la organización de ella, ¿verdad? Y después se retomó el tema en las elecciones federativas en septiembre, ¿verdad? Ahí sí hubo reacción, de lo que yo recuerdo de las declaraciones de ella, ¿verdad? Pero durante todo ese ínterin, si mal no recuerdo, de las declaraciones de ella sintió absoluta falta de respaldo, digamos, de parte, por supuesto, de la organización a la que ella estaba acusando, pero del movimiento estudiantil también. En general. Claro, no, bueno... como le digo, yo no recuerdo como el caso con claridad y en realidad la primera vez que escuché eso fue en elecciones, así que entiendo de dónde viene, claro, entiendo de dónde viene esa, o sea, como ese sentimiento de ella y en realidad me duele mucho porque de fijo no son procesos como que una quisiera afrontar sola, como que más si su propia organización no la está acuerpando. Entonces, sí, lo entiendo. Está bien. Y para finalizar, yo le explicaba al inicio que la comisión instructora es la que se encarga de tramitar las denuncias disciplinarias de estudiantes contra profesores, todo lo que no es hostigamiento sexual. Según datos que pedimos de entre 2014 y el 24 de septiembre de 2019, el número de denuncias abiertas por año pasó de 8 a 26. El número de casos pendientes de resolución por año pasó de 25% a 89%. De casos cerrados por año cayó de 25 a 6%. Y de 2017 a 2019, ni un solo caso planteado ante la comisión instructora ha terminado en sanción. ¿Cuál es su reacción o la de su partido ante este panorama y cómo consideran que hay que incidir en ese espacio, ya sea para modificarlo, o usted me podrá decir si considera que esos
datos son aceptables, digamos. No, como le decía, me preocupan estos datos porque lo que quiere decir es que hay estudiantes que han planteado abusos de poder o docentes también como que han planteado temas como hostigamiento laboral que no han sido atendidos, y eso para mí no es aceptable bajo ninguna circunstancia, y para nosotras y nosotros como alternativa tampoco lo es. Creo que las acciones que pueden tomarse primero es eso, analizar como por qué estos tiempos de respuesta están de esa forma. Claramente cuando aumentan las denuncias, si el personal que está en esta comisión es poco, probablemente eso también ha debilitado, o más bien como ha disminuido como los tiempos, o voy a replantearlo, como ha contribuido a que los tiempos sean tan largos. Creo que tal vez habría que analizar qué es lo que está pasando, como por qué es que se está durando tanto tiempo, y plantear las soluciones a partir de eso. Muchas gracias a Priscila Acuña Chávez, estudiante de Derecho y candidata presidencial al directorio de la FEUR. La nota de este examen no se la damos nosotros, se la dan en 2 semanas con el resultado de las elecciones. Doble tracción.